segunda mitad del siglo XIX. Un soldado moribundo revela a 3 hombres la existencia de un tesoro de $200.000 en monedas de oro, un botín de la Guerra de Secesión escondido en una tumba en el cementerio de Sad Hill. Los 3 pistoleros, a pesar de que se odian, se ven obligados a trabajar juntos para encontrarlo. Son el bueno, el feo y el malo. Los paisajes del lejano oeste americano nos hacen soñar con botines escondidos bajo tierra, y de hecho, sus suelos están plagados de objetos de valor incalculable. Solo que estos tesoros son en realidad huesos fósiles de animales que vivieron hace millones de años, y que en plena conquista del oeste empezaron a asomar. Los paisajes del bueno, el feo y el malo, lejos de ser genuinamente americanos, están localizados en España, en las provincias de Madrid, Almería, Granada y Burgos. Y precisamente en Burgos es donde se rodó el cementerio de Sad Hill, en Contreras, Santo Domingo de Silos, en el área de Salas de los Infantes. Y como en el lejano oeste, botines muy preciados aguardan bajo sus pies, solo que no andan en su búsqueda vaqueros y forajidos, sino paleontólogos. Buenos días. Son las 10 de la mañana. Estoy en Salas de los Infantes. Hace como 2 grados centígrados. Hace mucho frío. Pero bueno, el frío no es nada. Los dinosaurios no van a huir porque haga frío. Así que nada, preparaos para conocerlo todo sobre este lugar. Bueno, estamos con Fidel Torcida, director del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes. Hola, Fidel. Hola, buenos días. ¿Nos podrías contar cómo nace todo esto? ¿Cómo llegáis a dar forma a este museo? ¿Cuándo nace el colectivo? Esto empieza básicamente en 1975, que se crea lo que era antes el Club de Arqueología de Salas, ahora el Colectivo Arqueológico y Paleontológico. Éramos unos críos aficionados a recoger materiales de arqueología, de paleontología, hasta que se hizo una colección pues, lo suficientemente potente, digamos, como para pasar a otro nivel, ¿no? Entonces se planteó al Ayuntamiento de Salas el que se hiciera un museo, se donaba la colección, se legalizaba, digamos, ¿no? Y se abriría un museo para todo el mundo, ¿no? Entonces se abrió en 2001. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos ido creciendo. Yo creo que es importante que haya un museo como referencia para que haya actividad en torno a él. Bueno, el colectivo arqueológico trabaja como equipo científico del museo y es el que realmente investiga, difunde, etcétera, ¿no? Pero siempre digo en torno al museo. Hay excavaciones, aquí viene el material, aquí se prepara, aquí se estudia, etcétera. Y siempre, evidentemente hay personas que están ahí trabajando, pero siempre para mí es fundamental, a diferencia de otros lugares, que haya un museo con todas sus letras. Quiero decir, que no solamente exponga materiales, sino que también investigue, ¿no? Claro, si no, no es un museo realmente con todas las funciones que debe desempeñar. ¿Cómo surgió la idea de empezar a hacer el club arqueológico? Quiero decir, ¿teníais ya evidencias de hallazgos? ¿Tenéis evidencias de hallazgos arqueológicos y paleontológicos en la zona? ¿Hay algún primer hallazgo así clásico, histórico, que haya ocurrido por aquí? Bueno, en 1944 ya hubo alguna excavación de dinosaurios, ¿no? En su momento por un comisario arqueológico, pero eso se quedó ahí, en 1944. Y el Club de Arqueología en realidad es una historia también curiosa porque es un sacerdote joven que llega aquí a Salas y hace una serie de propuestas a la juventud, ¿no? Entre otras se lo hace a un chico que era mayor que nosotros entonces, es decir, llevaba tiempo recogiendo materiales de eso, o sea, estaba interesado por la arqueología, tenía huesos de dinosaurio, y entonces lo que le dice, oye, yo tengo alumnos en el colegio, sí. Los pongo en contacto contigo y podéis salir juntos al campo y, no sé, crear esa especie de grupo, claro, ¿no? De diversión, ocio. En un pueblo tampoco hay demasiadas cosas, ¿no? Yeah. Y así se creó, es decir, un chico que nos va dirigiendo, que nos enseña lo que sabe, pero a través de nuestro profesor de religión, en su caso. Qué pasada. Mientras ya estaba como tal el colectivo, pero aún no estaba el museo, ¿dónde estaban todas las colecciones de lo que ibas encontrando? Al principio estuvo en unos pequeños almacenes de la casa parroquial, pero luego el ayuntamiento nos cedió un local
que bueno, pues allí estaban guardados, quiero decir, teníamos alguna vitrina, mesas, de una forma, digamos, bueno, pues con garantías de que no se iban a perder, pero poco más, ¿no? Realmente había que dar un paso, sobre todo porque veíamos que la colección merecía la pena, ¿no? Y que había muchos yacimientos en la zona y había que dar un impulso que nosotros, como un grupo de gente joven, pues no podíamos asumirlo, ¿no? El museo hace honor a los orígenes del colectivo arqueológico paleontológico de Salas, estos orígenes como club de arqueología, y es que su primera sala está dedicada a la historia y prehistoria humana en la zona, con piezas que nos permiten conocer qué culturas habitaron y dejaron su huella en estas tierras, desde sus habitantes prehistóricos del Paleolítico, Neolítico o Edad de los Metales, asentamientos celtíberos, romanos o visigodos. Piezas arqueológicas y reconstrucciones nos hacen viajar a lo largo de siglos de historia humana. Pero si este museo lleva tiempo llamándose Museo de los Dinosaurios, será por algo. Pasemos a la segunda sala. La segunda sala está dedicada a los hallazgos paleontológicos, principalmente de dinosaurios. Gracias al estudio de la geología de la zona podemos viajar más atrás en el tiempo, a cuando esta zona era muy diferente. Nos encontramos en el Cretácico inferior, hace unos 120 millones de años, y un enorme río domina el paisaje. Manadas de ornitópodos y guanodóntidos, dinosaurios acorazados como Polacanthus y saurópodos campan a sus anchas. Pequeños ipsilofodóntidos recorren la zona, y en la cúspide de su pirámide trófica, los grandes terópodos, dinosaurios carnívoros, como los espinosaurios. Sus restos fósiles, junto a los también abundantes fósiles de tortugas, cocodrilos o varanos, se exponen en esta sala. Y no solo hablamos de huesos, restos dejados en vida, como huevos o huellas, también son abundantes en el lugar. Entre todos los restos fósiles que llevan décadas encontrándose y excavándose en el área de Salas de los Infantes, se han descrito especies nuevas, únicas en el mundo, como dos dinosaurios pertenecientes al grupo de los saurópodos. Demandasaurus darwini fue descrito en 2011 y se trata de un dinosaurio diplodocoideo del grupo de los rebaquisáuridos. Se trata, vaya, de los últimos parientes de Diplodocus, un grupo extraño con cráneos muy alargados, que hasta hace poco se creían exclusivos del hemisferio sur, de lo que fue el supercontinente de Gondwana. Bueno, pues esto es Demandasaurus, sí. Parte de lo que tenemos aquí detrás de nosotros. Y esto es una pieza, bueno, como todas, interesante, pero esta, por ejemplo, tiene algún carácter único que nos permitió definir la especie. Y es que, si lo vemos por aquí, este sería el canal neural, sí. Y por arriba tiene dos huecos que en realidad son dos conductos que atraviesan todo el arco neural. Sí. O sea, es una neumatización extra. Hay algo parecido en algún terópodo, pero claro, ya nos vamos a otra historia. Claro. Y yo creo, ahora que no nos oye nadie, yo creo que algún rebaquisáurido de Argentina puede ser que tenga esto. O sea, yo he visto material que estaba sin trabajar, ¿no? La cuestión era que nos estábamos empezando a dar cuenta que era un rebaquisáurido, ¿no? Que aquí no pintaba nada, teóricamente, hasta donde se sabía en ese momento, que evidentemente tiene una explicación, pero bueno, en ese momento pues es una sorpresa según vamos. Y recuerdo que estamos preparando las segundas jornadas paleontológicas y invitamos a Leonardo Salgado y había leído el resumen de las ponencias, y entonces leí un rebaquisaurio en Europa, pues señores, no sé, ¿no? A ver, porque... Sí, venía escéptico, ¿no? Ya. Y entonces entró en el museo, llegó aquí a la vitrina donde estamos, sobre todo a los isquiones, y dijo: ¡no me lo puedo creer! ¡No es posible! Porque son fácilmente son muy característicos. El tiempo nos respeta, así que decidimos aprovechar y visitar el yacimiento Tenadas de los Vallejos II, donde aparecieron los fósiles de Demandasaurus. Esto era una ladera, o sea, siguiendo la pendiente de la ladera, desde ahí arriba hasta aquí, ha sido una ladera con una cierta pendiente, pero sí. Y claro, todo esto se ha hecho a base de tres campañas con movimiento de pala excavadora. Madre mía. Bueno, luego en las excavaciones salió material bastante interesante también, ¿no? Las vértebras cervicales, los dientes. Las dos primeras campañas bastante bien, salía material variado, etcétera, bien conservado. Pero la última campaña, que ya habíamos entrado mucho en lo que es el monte, claro, una profundidad que muy lejos de la superficie, la arcilla estaba hipercompactada, parecía arenisca y no avanzábamos casi nada.
Pues bueno, como ya sabíamos que era un animal especial, cualquier cosa que apareciera, pues 2 chevrones, claro, etcétera, todo valía la pena. Era interesante, sí. O sea, era lo único que nos animaba. ¿Teníais alguna evidencia de que podía haber rebaquisaurios aquí antes de que apareciera el Mandasaurus? ¿O ninguna mínima pista? Nada, No, nada, ¿verdad? nada en absoluto. O sea, y por supuesto nadie se podía imaginar que podían, Claro, podían estar aquí. O sea, es ¿qué coordenadas tienes de saurópodos aquí? Claro. Ninguna que se refiera a rebaquisáuridos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, es que claro, los isquiones eran tan raros, ¿no? Tan esbeltos, que desde el principio pues te sorprendía, ¿no? Pero Demandasaurus no es el único dinosaurio definido aquí. En 2017 se publicó la descripción de Europatitan itzwoodi, un dinosaurio titanosauriforme del grupo de los Omphospondylus, caracterizado por un enorme cuello, y cuyo nombre de la especie se ha dedicado a Clint Eastwood, en referencia, por supuesto, al mítico rodaje de El bueno, el feo y el malo en el área de Salas de los Infantes. Al margen de los yacimientos que estáis excavando ahora mismo, me comentabas que de prospecciones habéis recogido muchísimo. Con todo el potencial que tiene esta zona, ¿cuál crees que es el siguiente paso? ¿Cuál ves tú de una manera optimista que sería el futuro del colectivo y del Museo de los Dinosaurios? Bueno, del colectivo no lo sé, porque el colectivo no somos mucha gente, te tiene que gustar mucho esto y cuesta, ¿no? Salimos muchas veces al campo, no encontramos nada, hay años que igual estás casi en blanco, claro. Y bueno, tienes que tener mucha afición. No sé lo que pasará porque además no se está renovando realmente, ¿no? Estamos haciendo nuestro trabajo, yo creo que medianamente bien, pero bueno, no lo sé, es difícil esa respuesta. Yeah. Respecto al museo, el futuro lo teníamos claro desde hace mucho tiempo, desde 2004, cuando a partir de las excavaciones y de todos los hallazgos que hubo, se planteó a la Junta de Castilla y León el hacer un museo pues mayor, en tamaño, en recursos, etc. Y la Junta de Castilla y León asumió el proyecto, pero no se ha dado en realidad ningún paso. No se han dado pasos en esa dirección, ¿no? En serio, ninguno. Entonces ahora estamos volviendo a tener contacto desde Salas, desde el Ayuntamiento y nosotros también, desde el Grupo Arqueológico Paleontológico, con la nueva Consejería de Cultura, planteándoles que en otros sitios funcionan los museos de dinosaurios, que puede ser un recurso interesante, turístico, económico, social y de animación totalmente cultural, educativa, etcétera. O sea, no solamente son unos huesos, ¿no? Y vamos a ver si hay un cambio y realmente se relanza ese proyecto, ¿no? Entonces el futuro tiene que pasar por un museo más grande, con más recursos, sostenible, con el apoyo de la comunidad autónoma. Es que claro, el potencial que tienen los dinosaurios, que lo hemos visto, nosotros hemos visitado distintos lugares, Sudamérica y Europa fundamentalmente, y los dinosaurios atraen a mucha gente. Sí, la gente se recorre kilómetros para verlos, claro, sin ninguna duda. A nosotros nos dicen, y los visitantes del museo serán niños, ¿no? Digo, serán niños mayores, serán grupos de pensionistas, grupos de motoristas. Ya tenemos el San Benito que tenemos los de la paleontología de dinosaurios, ¿no? Que parece que esto solo atrae a los niños porque los dinosaurios son juguetes, ¿no? Y parece, pero no, esto es algo que atrae a todo el mundo siente un mínimo interés y una mínima fascinación por este pasado remoto, y yo creo que es algo que es un recurso en todos los sentidos, económico, turístico, tiene un potencial enorme. Tesoros de un pasado remoto, de hace más de 120 millones de años, que lejos de haberse agotado, aún esperan su turno. Y como el mítico trío de pistoleros de la película, un equipo de paleontólogos está dispuesto a encontrarlos. Las tareas de prospección, excavación, preparación de los fósiles, exhibición y estudio siguen en el actual museo, y con suerte, y el apoyo necesario, en un museo de los dinosaurios mucho mayor en un futuro cercano. Aquí, en Salas de los Infantes, la peli no ha hecho más que empezar.
Era obligatorio. Lo manda la tradición. Están súper ricas estas galletas de dinosaurios que hacen.